Saludos, señoras, señores, bienvenidos, muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Todas las semanas procuramos ponernos al día en economía. Por cierto, hoy hemos recibido buenas noticias económicas con el descenso del paro. Ahora le preguntaremos brevemente a Joaquín Mastache sobre este tema, pero no es lo que teníamos previsto, hablar de esto, que puede ser una buena noticia, ojalá se mantenga. Ya van 4 meses de caída del paro y eso sin duda es positivo y nos hace ser ciertamente optimistas. Bueno, vamos a hablar de ello enseguida, pero sobre todo, ya digo, lo que nos ocupa hoy básicamente es la burbuja inmobiliaria, como les anunciábamos la semana pasada. Y para ello, además de nuestro economista de guardia, Joaquín Mastache, hemos querido tener hoy un invitado que yo creo que nos puede hablar más que suficiente y con todo lujo de detalles y con propiedad de este asunto, nunca mejor dicho lo de la propiedad. Las inmobiliarias, ¿se acuerdan ustedes de cuando prácticamente en cada calle había por lo menos una docena de ellos? Antes, antes había una inmobiliaria, ahora hay un local de estos de compro oro. Es triste, pero es así. Y lo curioso del caso es que ahora hay que fijarse muy bien, porque antes era muy fácil distinguir una inmobiliaria. Era una tienda, un escaparate donde había fotos de viviendas que se vendían. Ahora hay que fijarse bien si en ese mismo escaparate al lado hay un cajero, porque entonces no sería una inmobiliaria, sino un banco, que casi que también lo son ahora mismo inmobiliarias, ¿no, Joaquín? Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Joaquín? Muy bien, muchas gracias. Buenas noches. Muy bien. Por no ocuparte tiempo al tema que nos ocupa hoy, el descenso del paro de hoy es una noticia buena, pero ¿es real o es también otra burbuja? Cualquier descenso es bienvenido. Lo que ocurre es que habíamos descendido tanto que la posibilidad y la capacidad de descender ya llega un momento que es imposible. Por tanto, en algún momento teníamos que empezar a repuntar algo. De todos modos, la cifra neta que se ha incrementado, que a mí es la que me interesa, más que las SEPAs y todas estas cosas, lo que me interesa es cuántos afiliados éramos a principios de año y cuántos afiliados somos ahora. Pues en este mes han subido 28.000, que bueno, es una cifra bienvenida, pero que también es producto de la situación que estamos atravesando, estacional, del verano, y lo que tenemos es que esperar que cuando las cifras realmente son significativas es a partir del mes de septiembre-octubre. Es cuando pasaremos el examen real, sin duda alguna, es cuando veremos si realmente estamos entrando en esa época que ojalá empecemos antes que después a repuntar. Joaquín, la burbuja inmobiliaria estalló, dicen. ¿Cuándo vamos a salir de esa situación en la que no se vende, dicen los que se dedican a ello profesionalmente, no se vende un piso? Bueno, sin duda alguna, la versión oficial la califica de burbuja inmobiliaria. Yo no digo que es una burbuja inmobiliaria para nada, yo tengo mi propia opinión. Esto lo que fue una situación de toma de medidas macroeconómicas mal tomadas a destiempo. Iniciamos el siglo con un coste del dinero muy bajo, la gente se endeudó, luego algunas personas no se dieron cuenta que la fórmula de resolver el problema no era subiendo los tipos de interés, que luego hablaremos, y entonces esto fue lo que creó un estallido no solamente en el sector inmobiliario, sino en el sector financiero, y que a nosotros, en el caso particular de España, nos afectó tremendamente porque de alguna manera somos un país inversor en vivienda y además que estábamos recibiendo muchísimas inversiones extranjeras, que era una forma de exportar, de quedarnos con lo mejor de Europa, que son las personas mayores que vienen con sus 2.000 euros de pensión y se la estaban gastando aquí y nos han hecho la Pascua. Por lo tanto, esto es un problema que tiene más profundidad que la propia burbuja que dicen que es que estábamos fabricando demasiado. Yo discrepo en eso. Antonio Vega es el presidente del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria en Oviedo, en Asturias. Antonio, bienvenido. Igualmente. No sé, de esas primeras palabras de Joaquín Mastache, si algo quiere decir. ¿Había burbuja inmobiliaria? ¿Ha terminado de estallar o todavía estamos en ese proceso? Yo estoy completamente de acuerdo con lo que dice Joaquín. Es más, nosotros desde el año 2007 venimos diciendo que no existe una burbuja inmobiliaria, que lo que estaba padeciendo España era algo más profundo, era un problema de conciencia, un problema que no había una confianza dentro del sector financiero en nuestro propio país. Eso era lo que había. Y que no se selló. Otra cosa muy distinta, si podemos hablar, que el precio de la vivienda era muy caro. Eso no lo vamos a discutir, lo mantenemos todos, quedó muy caro. Entonces, en un principio sí estoy de acuerdo con las afirmaciones que hizo Joaquín. ¿Y se ha ajustado ya ese precio de la vivienda o todavía no? Sí, el precio de la vivienda ahora mismo ha bajado muchísimo y realmente el precio ahora mismo sigue siendo cara. O sea, la vivienda es un bien caro. Ahora, que se ha ajustado a la realidad, sí. Si me preguntas, ¿se va a seguir ajustando? Pues mira, eso es un tema difícil de contestar, y no porque sea difícil en cuanto en sí la pregunta, sino por la propia situación económica que nos movemos. Es decir, la gente ahora mismo, la vivienda que está en el mercado es una vivienda que ya está acabada en términos generales o una vivienda de segunda mano. ¿Qué pasa? Todo depende de la situación económica del vendedor.
si tiene mucha necesidad de vender, va a bajar porque necesita hacer liquidez. Si es un señor que tiene solvencia económica suficiente, no va a bajar. El hecho es que los grandes constructores, si queda alguno con solvencia económica, ahora mismo están guardando el suelo y no están construyendo a la espera de que la situación se estabilice o mejore. Porque venderse no se vende, ¿no? No se vende, vamos a ver, se vende, pero bueno, se vende con cuentagotas y realmente. Pero el problema también hay que verlo desde otro prisma. Oferta tenemos, eso está clarísimo. Ahora vende pisos todo el mundo, hay oferta suficiente. Y demanda hay. Seguimos recibiendo visitas. El problema es que no podemos casar por una razón, porque hoy me levanté con una noticia, bueno, pues muy buena, que es el descenso del paro. Hasta que la situación económica no se estabilice, hasta que el paro no empiece a crecer, hasta que el empleo no sea un empleo de verdad, es decir, que no haya una movilidad, que no haya ese problema de que hoy te levantas y mañana estás en el paro, hasta que no se estabilice esa situación, no vamos a poder mejorar y vender viviendas. ¿Por qué? Porque necesitamos un componente importante, que es el componente crédito, y mientras la banca española no tenga confianza, no va a abrir la mano para dar créditos a ese señor que necesita comprar vivienda. Ahora no olvidemos que comprar una vivienda no solamente es una cuestión de precio, es una cuestión de expectativas futuras. Una vivienda no se compra para pagarla en 48 meses ni en 36 como es un coche. Una vivienda se suele comprar entre 20 y 35 años. Por lo tanto, las personas que necesitan una vivienda, que las hay y muchas, o las personas del extranjero que estarían dispuestas a venir a pasar sus últimos años en España, tienen que darse cuenta de que tienen un problema de aseguramiento de futuro. Por lo tanto, ese es el auténtico problema. Yo recuerdo que la vivienda hace unos años se vendía diciendo, bueno, ¿cuánto tengo que pagar al mes? Y la gente lo conectaba pues con el alquiler. Y bueno, pues en vez de alquilar una vivienda, pues me la compro porque voy a beneficiarme fiscalmente de una deducción, aunque algunos también se beneficiaban cuando lo alquilaban. Y entonces lo que estoy convirtiendo es gasto en inversión y era una decisión muy acertada. Lo que ocurre que sobrevinieron una serie de circunstancias de las que luego hablaremos por decisiones macroeconómicas muy mal tomadas, totalmente equivocadas, y esto es lo que nos llevó a esta situación. Claro, decir cuándo se van a volver a vender viviendas es complicado, ¿no? Pues ya lo hemos dicho, muy fácil, cuando los datos económicos mejoren, cuando Bueno, realmente parece ser, desde el gobierno, y soy optimista, dicen que estamos viendo la salida al túnel. Ojalá. Y si es así, pues en el momento en que establecemos esto, volveremos a vender. El hecho, vamos a ver, la banca española ahora mismo ya empieza a dar créditos. El problema es que, cuidado, que no vamos a engañar a nadie. No vamos a volver a las situaciones del 2007, 2008. Vamos a volver a lo de donde nunca deberíamos haber salido. Es decir, un crédito hipotecario es lo que es un crédito hipotecario. Según las directrices del Banco de España, eso de que antiguamente te daban el 100% del precio de tasación o el 120%, porque a lo mejor tenías que comprar un coche, eso olvidémonoslo. Es por supuesto. Olvidémonos. Vas a tener que comprar una vivienda, el banco te va a ayudar, pero marcando unas normas. Joaquín, sí, sobre este asunto. Bueno, yo entiendo que el problema financiero es un problema gravísimo. No cabe duda que hoy día gran parte de la capacidad financiera que tienen los bancos se la llevan los gobiernos porque están con unas cantidades de gasto público insoportables, con lo cual dejan menos dinero para las empresas y para los particulares, que al final son los que lo ponen, junto con lo que reciben de Europa, ¿no? Por lo tanto, evidentemente, una vez ordenado el sistema financiero y que la gente coja confianza y que vea que a su alrededor empieza a haber puestos de trabajo, que es el verdadero problema que tenemos es el trabajo, la falta de puestos de trabajo, la falta de pedidos, y que tenemos que de alguna manera empezar a funcionar en esa dirección. Durante mucho tiempo los bancos fueron aliados de quienes os dedicáis profesionalmente a la venta de inmuebles. Ahora casi son vuestra competencia, ¿no? Porque vas a un banco y antes vendían cacerolas, ahora venden también, te venden un piso si te descuidas, ¿no? Sí, pero eso es circunstancial, porque realmente no creo que ninguna institución financiera esté muy contenta de tener todo ese stock de vivienda. Su negocio no está en la vivienda, su negocio es en prestar... Es vender dinero. Vender dinero, no es otra cosa. Entonces ahora mismo el problema es que están vendiendo viviendas porque tienen un problema ahí, porque les vinieron de rebote. O sea que, momentáneo. El sistema financiero se encontró con aproximadamente 1 millón de viviendas por no haber tomado las decisiones que tenía que haber tomado el anterior Parlamento. Y digo Parlamento, no Gobierno, porque estas son decisiones parlamentarias. En el año 2008, 25 personas pusimos en manos del Parlamento una serie de estudios que le dijimos que pusiesen a funcionar, y me explico. ¿Qué sucede? Sucedió que nos hemos endeudado porque resulta que el dinero era barato.
Entonces el dinero es una mercancía como otra cualquiera, pero una mercancía peligrosísima, porque el dinero es la única mercancía que cuando la devuelves con dinero también. Y resulta que cuando tú compras una casa, devuelves dinero, la pagas con dinero. Cuando tú compras un coche, lo mismo. Cuando compras dinero, tienes que devolver dinero. Entonces, el dinero no debe de soportar políticas monetaristas que lo pongan en situaciones de mucha inseguridad. Si tú compras el dinero al 0,50, más el Euribor más el 0,50, que era un 1,10, resulta que luego te lo ponen, como pasó en Estados Unidos, al 5,25, eso es incrementar el precio de dinero un 525%. Eso es una barbaridad. En el caso de Europa estábamos al 2 y pasó al 6. Eso es incrementar el precio del dinero en un 300%. ¿Qué sucede cuando se hacen estas políticas monetaristas? Pues sucede lo inevitable, que el que puede pagar la hipoteca está generando paro sin quererlo. ¿Por qué está generando paro? Porque si pagaba por una hipoteca 600 euros y pasa a pagar 850, esos 250 euros que tiene que mandar al banco deja de ahorrarlos o consumir bienes y servicios en otros sectores. Entonces, en esos otros sectores genera paro. Si al generar paro uno de los parados tiene una hipoteca, la tormenta perfecta. Y esto fue lo que sucedió. Y entonces eso fue una falta de previsión. ¿Qué les habíamos dicho? Que tenían que ir a una innovación de las condiciones hipotecarias. Es decir, hay que facilitar a quien tiene el problema que le sobreviene, no por decisiones propias, no por irresponsabilidad, que también se habló mucho de esto en la compra de la banca, del consumidor, no, sino por una irresponsabilidad de quien tomó las medidas macroeconómicas de poner dificultades a la devolución del préstamo. Entonces se tenían que haber dicho, oiga, mire usted, no devuelva el dinero, pague solo los intereses, que es el beneficio de la banca. A la banca le vamos a permitir que no tenga que provisionar la parte no pagada, con lo cual no se quedaría con circulante para poder seguir prestando, y eso hubiese detenido este gran problema que tenemos, que resultó lo inevitable, que entonces la banca se encuentra con un crédito impagado de 100.000 euros, con una vivienda que como las acumula en una sola tienda, que es la tienda bancaria o el banco bueno y el malo y entre todos los bancos, y resulta que lo que está es teniendo una vivienda que vale 50.000 euros. Por un lado pierde de cobrar 100.000 y encima le endosan una vivienda con 50.000. Luego lo han hecho fatal. Y lo que es más grave y lamentable y triste, que esa persona se quedó encima sin vivienda y con crédito. O sea, un desastre. Si hubiesen hecho de una manera provisional durante 5 años, hubiésemos respondido a unas políticas que nos venían dadas de Europa, hubiésemos respondido con el talento necesario y, señores, no paguen ustedes las hipotecas nada más que los intereses durante 5 años. No hubiese sucedido lo que sucedió, porque estaba vendiéndose mucha vivienda en la zona del Mediterráneo a los extranjeros, a ingleses, franceses y alemanes. Por lo tanto, sí se estaban vendiendo viviendas. Lo que ocurre que a estos también les vino el problema, porque estaban pagándolo con el 35% de su pensión y de golpe se encontraron que tenían que aplicar, en vez del 35, el 47 o el 50. Y entonces ya no era tan atractivo. Luego, el problema no es un problema de burbuja, no es un problema de sobredimensión de la fabricación, sino que es un problema financiero tomado por medidas macroeconómicas a nivel de Banco Central Europeo y Reserva Americana. Y además había una cosa muy clara, que en aquel momento, en el 2007, que es el momento de inicio de la crisis, se vendía todo. No había stock, se vendía. El problema de los stocks procede después del 2007 ahí. De que empiezan a subir los intereses. Exacto, de que y ya no se puede pagar. Exacto, de que no se puede pagar. Y ya no hay dinero, además. Y que el banco restringe ya también. Claro. Entonces, o sea, que eso de que tenemos un stock increíble de viviendas, el propio mercado lo asumía perfectamente. El mercado se iba a autorregular en el momento, porque tenían que haber hecho 2 velocidades. Vamos a poner una velocidad en el coste del dinero para el que ya esté endeudado y un coste del dinero diferente y más alto para el que se quiere endeudar. Pero al que estaba endeudado hay que dejarle facilidades, porque si no creamos un problema social tremendo, un problema financiero brutal y luego un problema a nivel nacional que se nos han ido, no olvidemos una cosa que es tremenda, se nos han ido 1 millón de pensionistas europeos de España, que estaban dejándose todos los meses del año 2.500 euros de su pensión aquí, que estamos hablando de 2.500 millones de euros todos los meses. Y además eran unos pensionistas que de alguna manera no eran conflictivos, no eran problemáticos, eran personas muy educadas, personas en la última fase de su vida, que venían a verles también y a dejar su dinero sus hijos, y lo hemos hecho mal, no hemos sabido responder a unas decisiones mal tomadas. Antonio, ¿los consumidores han sido irresponsables? Que es una frase que citaba Joaquín. Vamos a ver, es muy difícil decir si fueron irresponsables o no. Lo que sí es claro es que les pusieron, digamos, el caramelo en la boca. Y encima en ese momento... Y picaron. Realmente se vendieron viviendas a precios excesivos a lo que estábamos y encima les daban todo tipo de facilidades.
¿Qué pasa? Que en aquel momento, irresponsabilidad, en aquel momento, como bien decía Joaquín, en aquel momento para ellos no era problema pagar una hipoteca. El problema les vino después, cuando el empleo empezó a menguar. A faltar, claro. Y cuando realmente las empresas empezaron a atarse los cinturones y decir, señores, eso de subir todos los años, vamos a atar que no podemos. Y ahí es donde vino el problema. Pero en aquel momento, irresponsabilidades las hay siempre. Alguno fue muy irresponsable comprando viviendas que no deberían haber comprado. Pero en términos generales, hablar de responsabilidad en general, no. El problema es que la situación le sobrevino. Yo lo que quisiera aclarar es que lo que se decía es que eran unos responsables, no que yo lo asuma. Yo entiendo que ni el consumidor final ni la banca fueron unos irresponsables, sino que sacaron la manguera al estilo Krugman a regar dinero, y entonces venga, anchas Castilla, todos cojan ustedes dinero, que es muy barato, van a poder devolver la compra de su vivienda a 425 euros al mes y luego de golpe y porrazo se lo ponen a 614. También por decisiones irresponsables macroeconómicas. Es decir, los que han sido unos irresponsables han sido los políticos, que lo han dado muy fácil y cuando lo has cogido muy barato, luego te lo ponen muy caro, que también fueron ellos. O sea, la irresponsabilidad es por decisiones políticas macroeconómicas muy mal tomadas. Y no olvidemos una cosa, que todos los créditos que se dieron en aquel momento habían pasado por los departamentos correspondientes de riesgos de cada banco y lo habían visto. O sea, no solamente el señor que pide el crédito, sino el propio banco había visto que tenía capacidad de reembolso. Y cuando tenían una duda, que avalen tus padres. Exacto. O que avalen tus hermanos. O sea, que si no te damos los cuartos. O sea, que no olvidemos de que aquí al final la irresponsabilidad viene dada por dar el dinero barato, tú comprarlo y luego cambiarte las reglas del juego, aunque bien cierto es que en las escrituras se decía que era interés variable. Sí, pero nadie se esperaba que iban a ser tan irresponsables los políticos para dar una variabilidad al precio del dinero del 300%. Que esto es lo mismo que si un señor gana 1.000 euros, pase a ganar 3.000. Aquí fue al revés, que si tú pagabas una cantidad de dinero, te suben el coste financiero un 300%. Llegó un momento en que pagabas muchísimo más de intereses que de capital. Cosa que ahora está siendo, afortunadamente, otra vez al revés. Antonio, desde el Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria, ¿cómo creéis que se deberían solucionar los desahucios? ¿Expropiando viviendas? No, mira, realmente el tema del desahucio es un tema sangrante, doloroso, pero desde luego no vamos por esa línea. Eso que tanto se habla, y sé que la gente ahora me pueden criticar y me pueden poner... no compartir mis opiniones, pero yo creo que la solución de la dación en pago que tanto se está hablando, desde luego no la comparto. Eso sería, desde nuestro punto de vista, el mayor error que se puede cometer políticamente en este país. Por una cosa muy sencilla, si ahora mismo el gobierno admite la dación en pago para la compra de viviendas, no olvidemos que la banca española es una empresa como otra cualquiera. Ellos quieren sus beneficios. Su negocio es prestar dinero y recibir ese dinero más unos intereses. Si van a decir que prestan un dinero y van a recibir un ladrillo, van a decir, no, espera, que en vez de valorar ese ladrillo en tanto lo voy a valorar yo, o te voy a dar el valor de ese ladrillo a menos del 25% de lo que vale, por si acaso. Con lo cual puede hundir todo sistema hipotecario si realmente los desahucios no son soluciones. Lo que sí hay que hacer es, primero, analizar. Hay muchos tipos de gente que no paga hipotecas, muchos. Pero hay que analizar cuál es la que no paga y hay que buscarles soluciones para que puedan pagar y seguir viviendo. Sin duda alguna, esa es la solución porque es lo que es menos gravoso para todas las partes. Lo que ocurre es que ahora muchos están aprovechando precisamente estas circunstancias, como son todos estos movimientos que dicen, no, la dación en pago, claro, ¿cómo no vas a procurar la dación en pago si la vivienda que tú tienes vale 50.000 euros y la deuda son 100.000? Te quitas un muerto de encima y luego mañana la compras en 57.000 si es que consigues comprarla. Por lo tanto, hay que ser muy serios, muy responsables en todo este tipo de decisiones y yo creo que el gobierno está en la línea adecuada, donde dice que hay que mirar con los nuevos códigos éticos, todas las circunstancias personales de cada uno. Pero el problema se nos ha ido de las manos por no haber dado la solución en su momento. Por lo tanto, la dación de pago, no olvidemos una cosa, que ahora las nuevas hipotecas, como se introduzca la cláusula de dación en pago, olvidémonos de tipos de interés del 3,25. Eso representará que como puede sobrevenir una dación en pago, pues en vez del 3,25 pagarás un 6. No, y además, cuidado con esto. ¿Qué cantidad te va a dar el banco? Y por supuesto, ¿qué cantidad? Que te dirá que el 25% del valor de tasación. Sí, por si acaso. Por si acaso, porque se van a cubrir las espaldas. El sistema hipotecario español funcionó, lo que ocurre que había ciertas perversiones porque no estaban de alguna manera
pensadas que hubiese todos estos errores que se hizo alrededor del sistema financiero por decisiones políticas muy mal tomadas. ¿Por qué hasta ahora muchos ciudadanos tenían tan poco interés en el alquiler? ¿Por qué todo el mundo va a comprar vivienda y tan pocos querían alquilar? Por un problema de sentimiento. Somos latinos. El problema de la propiedad. Si fuésemos anglosajones, no habría problema. Toda la mentalidad anglosajona es alquilar. Nadie compra. Solo compran los inversionistas con ese fin, alquilar. Somos latinos. Y tanto valemos cuanto tanto tenemos, o al revés, tanto tenemos, tanto valemos. Además tampoco es una decisión tan mal vista, ¿eh? Es decir, la propiedad, no olvidemos que durante una época de tu vida tú vas a tener una vivienda, por ejemplo, en la ciudad, que es donde desarrollas tu actividad, donde de alguna manera te viene bien, y al final, cuando te jubiles, vendo esta vivienda y me compro otra en otro lado, porque es una forma de ahorrar. Y eso es también muy del latino, o sea que cada uno ahorra lo que quiera. Los europeos ahorran en comprar acciones, en comprar bonos, y los españoles y los latinos, la zona del sur, pues ahorramos en comprar viviendas porque entendemos que es un ahorro más seguro y que nos convierte gasto en inversión. Y es una cosa que hay que respetar y además que hay que facilitar, por supuesto. Y encima era una buena inversión. Sin duda alguna lo fue, sí, sí. ¿Cuánto ha caído realmente el precio de la vivienda? ¿Hay cifras de las que nos podamos fiar, Antonio? Sí, hay cifras clarísimamente. Desde el propio colegio nosotros hacemos un estudio. Cuando empezó este problema, desde el año 2007, nosotros cada semestre estamos lanzando los precios. Y que han bajado mucho el precio, pues podemos andar en zonas de... Si nos acercamos a Oviedo, Gijón y Avilés, podemos hablar de zonas de un 37% de bajada de vivienda y en otras que ciertamente todavía se mantienen, como podría ser Oviedo, zona centro. No hay un descenso del precio, pero tampoco es un descenso para rasgarse las vestiduras ni llega a situaciones críticas. Creo que se dice que también que en el precio final de una vivienda no solamente es el precio, porque a veces aquí se están exponiendo cuestiones que yo no estoy de acuerdo con ellas, y me explico, no aquí, digo en general, ¿no? Cuando vemos que el precio final de una vivienda son 100.000 euros, ojo, es que dentro de esos 100.000 euros tenemos también un IVA muy alto, actualmente de un 10%, tenemos también unos costes de ayuntamiento que obligan a ceder, obligan a de alguna manera a hacer viales a la propia constructora, con lo cual en el precio final de esa vivienda hay una serie de impuestos y de costes que si no existiesen el precio de vivienda sería menor. O sea que no, aquí se habla de que había mucha codicia por parte del promotor, por parte del constructor, que aquí todo el mundo quería ganar, el que tenía el suelo. Claro, pero es que había una serie de instrumentos de alguna manera estatales que también estaban encareciendo mucho el producto, ¿eh? O sea que no, aquí había para todos. Y aquí cuánto dinero no en la época de bonanza del señor Zapatero, en el primer gobierno del señor Zapatero, no olvidemos que fueron los 4 años donde más dinero se ingresó jamás en la vida en España para el presupuesto nacional. Y eso, mucho de ello venía proveniente de la vivienda. Por lo tanto, todos se beneficiaron. O sea, no solamente los constructores, los promotores y también los compradores. O sea, que cuidado, que aquí hay para todos. Y sin embargo, no supieron gestionarlo. Aquí se creían que en una vivienda, pues nada, pues el precio solar, impuestos, y al final estábamos hablando, habíamos sacado de precio no porque se había excedido el promotor en querer ganar más, sino en que se habían subido a ese carro demasiadas personas, ¿eh? Sí, efectivamente. Cuando construyes una vivienda, el primer gran inconveniente es el valor del suelo. La gente, hace 10, 15 años, el valor del suelo tenía un valor normal. Mucho los políticos, por la escasez, claro, porque ponen puertas, porque aquí no se puede edificar, aquí sí. Pues cuidado, el valor del suelo, aquí para todos, ¿eh? El valor del suelo se incrementó un 500% en los últimos 20 años, con lo cual ya tenemos un primer coste. Más luego, lo que estamos hablando, permisos, licencias, etcétera, etcétera, se incrementaron todo el mundo. Eso hace que el precio de la vivienda tenga que subir. El valor de la construcción también subió porque la vida subió, y eso es muy fácil. Los sueldos iban subiendo, los materiales de construcción iban subiendo, con lo cual hacemos un conjunto que el valor de la vivienda era cara, independientemente de que yo mantengo que era muy cara, pero también podríamos justificarlo. Hay un dato que se cita cantidad de ocasiones y que desde luego es escalofriante. En el año 2006 se construían 800.000, en este año se construyeron 800.000 viviendas en España. ¿Y eso es mucho o poco? Pues verán, es lo mismo, solo en España, que se había construido en Alemania, en Francia y en el Reino Unido juntos. Sí, claro, pero no olvidemos que alemanes, ingleses y franceses venían a comprar aquí.
no iban a comprar en Francia, imagínense ustedes de jubilado en Londres con el paraguas todo el día abierto. Pues aquí si queremos el paraguas venimos al norte de España, pero si no vamos al sur. O sea que esos son datos que son muy maliciosos. O sea, España, precisamente, una de las salidas que tiene no solamente es el tema de automóvil, que somos la segunda potencia en Europa y sexta del mundo en fabricación de coches, sino en acoger a las personas de la tercera edad a todos los niveles económicos. Por lo tanto, España es un sitio donde muchísimos europeos están dispuestos a venir a vivir y a cobijarse aquí. Tenemos buenas comunicaciones, tenemos una climatología envidiable, tenemos una sanidad pública y privada buenísima, por lo tanto, ojo, no había problema. El problema nace cuando se toman medidas que pones dificultad precisamente a que se compren esas viviendas. Miren ustedes, yo en esto soy bastante mal pensado. Yo estoy convencido que esto fue de alguna manera pensado por personas en la Comunidad Económica Europea porque España estaba quedándose con lo mejor de Europa, que eran los jubilados que vienen aquí a gastarse todos los meses muchos millones de euros, que vivían muy felizmente y que van a tener que empezar a pagar la factura de sanidad que hasta entonces no la estaban pagando. Por lo tanto, debemos de volver a coger ese timón y decir, oiga, España, yo siempre digo el mismo Logan, es un país magnífico para vivir. España puede ser perfectamente la Florida de toda la zona de Asia, entiéndase China, entiéndase India, entiéndase Rusia y el resto de Europa. ¿Dónde van a vivir mejor que aquí? Díganmelo ustedes, en ningún lado. Y aparte yo quería decir una cosa, cuando estabas hablando de 600.000 viviendas, pero vamos a ver, que esto quedaba después de esa construcción. Pues se venían todas. Exacto. El problema es que, como si me dices que construimos 800.000, 800.000, pero como si me dices que se construye 1 millón de viviendas o 1,5 millones, el propio mercado es el que regula. Sin duda. Si vendo, construyo. Si no vendo, no construyo. Hay unas condiciones financieras para pagar adecuadas, pues se hubiese vendido todo. Claro. Lo que pasa es que aquí nos gastaron una broma muy pesada a la que no supimos responder, que podíamos haberlo hecho con aquello que decíamos de la novación de las condiciones hipotecarias. Por cierto, habláis mucho de la importancia de que los extranjeros vengan a vivir aquí en España. No sé si en el caso de Asturias tiene peso la vivienda a la hora de... ¿Los extranjeros tienen peso a la hora de comprar vivienda en Asturias o no? Bueno, realmente es muy pequeño o mucho menor de que el peso que puede tener en la zona sur, es lógico, la climatología. Asturias tenemos... El problema de Asturias es una cuestión que yo siempre dije, es que no supimos vender. Asturias tiene cosas maravillosas. Incluso podríamos ser una región, quitando el sol de Andalucía, pero podríamos vender muchas cosas mejor que Andalucía, pero no nos hemos sabido vender. Tenemos riqueza en todo y no hemos vendido esa riqueza. Asturias es un sitio magnífico para vender. Hay teorías que están bastante extendidas, donde un cierto grado de humedad, pero luego viviendo en una casa confortable, que no tengas problemas de humedad, se da la circunstancia de que es más longevo uno. O sea, una persona en el sur dura menos años que en el norte. O sea, esto es así. Porque se achicharra, ¿no? Bueno, pues lo vamos consumiendo, el sol lo consume, ¿no? O sea y luego con las buenas comunicaciones que tenemos, ahora cuando tengamos el AVE, que llegará a funcionar, bueno, veremos sí, algunos, sí. Esperemos verlo, tú seguro que lo verás, que eres mucho más joven, Sí. Y también tú, pero vamos, yo espero también verlo y disfrutarlo. Entonces, claro que Asturias es un sitio magnífico para vivir, todo el norte de España, porque en un momento te está... Yo recuerdo cuando tardaba a Madrid en coche, recuerdo cuando tardaba lo mismo que tardo hoy en Almería. En coche. Claro, sí. Y soy viejo, pero no tanto. Noche para ir a Madrid. Bueno, mucha gente sí, pero quiero decir que si tú querías llegar a Madrid en coche, pues tardabas de entre 10 y 12 horas. Claro. Me acuerdo de ir por el Padrón, donde solamente había los 100 últimos 9 kilómetros en Arévalo de autopista. Todo lo demás eran puertos. Y, o sea, que cuidado con lo que estamos hablando. Y hoy llegas en autopista desde un pueblo como Muros de Nalón, llegas en autopista a Vera, en Almería, que son 1.050 kilómetros. A ver quién puede decir eso en Irlanda o en otros países. Cuidado, ¿eh? O sea, que tú estás en el norte, que es una maravilla, como puede ser Suiza, como puede ser Irlanda, como puede ser Escocia, y sin embargo, a 3 horas estás en unos sitios magníficos, como puede ser en Castilla o como puede ser... O sea, que ojo con el norte, que también sería un lugar apetecible para vivir y luego poder desplazarte, ¿no? O sea que ese sector inmobiliario del que en los últimos años tanto se ha despotricado y al que se ha despreciado tanto, puede ser útil para salir de la crisis. A mí no me cabe ni la menor duda. Fue uno de los motores de la economía. Ni la menor duda. O sea, por lo cual que tenía el 10% del PIB, lo mismo que el turismo.
Y no me negaréis que el turismo, de alguna manera, es uno de los sectores más reconocidos en todo el mundo para España. Por lo tanto, esa es una forma de turismo, es una forma de exportar trayendo personas aquí. Que no solamente exportar no es hacer coches y venderlos, sino que es exportar servicios que vengan a consumirlos aquí en España. Cuando vendemos un coche, resulta que el seguro lo pagan allí, la avería también la pagan allí, el combustible lo consumen allí. Cuando vendemos una casa, todo lo gastan aquí, la luz, la reparación del coche porque tienen que traerlo para moverse. Por lo tanto, cuidado que no hemos sabido de alguna manera vender España. España es un país magnífico para vivir, sin lugar a dudas. El único problema es que las reglas del juego en cuanto a la compra de vivienda... No las puedes cambiar cada 4 días. Exacto, y ahora han cambiado con respecto al otro lado. Entonces hay que hacer unas reglas claras, hay que, digamos, ordenar. Y estables. Ordenar. Y entonces volveremos a salir adelante. Antonio, el que quiera comprar vivienda, lo mejor que le podemos decir es que se espere un poquito más. No me atrevería a decirlo, porque realmente que mire las cifras de paro, como empieza a subir, digamos, el empleo, que compre rápido, porque en el momento en que empiece a haber, digamos, empleo estable, va a salir hacia arriba la vivienda. Yo creo que puede volver a subir el precio. Hombre, no vamos a volver a disparar los precios como estaban disparados, pero el precio tiene que repuntar porque los costes suben. O sea, y lo mejor va a desaparecer. O sea, no olvidemos que las ciudades van creciendo. Exacto. Entonces, y con círculos concéntricos, en el momento que va ampliándose, vas comprando más lejos, a lo mejor es lo que deseas, del centro. Pero lo bueno, ahora que está a precio, yo creo que la gente que esté dispuesta y tenga posibilidad de comprarlo, que no espere a mañana por una razón, porque lo mejor va a desaparecer con toda seguridad. Luego habrá cosas a un mismo precio, pero en una ubicación diferente y menos favorable. Yo esto lo veo por la zona de Levante, que tenemos allí algunas cuestiones y me di cuenta que esto está sucediendo. O sea, hoy mismo en la zona de Almería, en Vera, hay unos 5.000 viviendas dispuestas a ser compradas, pero que vamos, es que en 3 minutos estás en primera línea de playa, y en una playa de 8 kilómetros, y se vendieron a 200.000 euros lo que ahora se vende en 105.000. O sea que, ojo, el momento, el que pueda comprar y de alguna manera tenga una capacidad de endeudamiento o una capacidad de compra, porque en la segunda vivienda no todo el mundo lo compra todo a crédito, hubo un momento de especulación que sí sucedió, pero el consumidor final compraba con un porcentaje importante de dinero y el resto lo financiaba. Ahora es un momento muy bueno para comprar. Sí, estamos de acuerdo en eso. Nos quedamos sin tiempo, así que Joaquín, nuestro invitado, lo último que quiera añadir sobre este tema de la burbuja inmobiliaria o del sector inmobiliario que nos ocupaba. Simplemente que somos optimistas, que parece que vemos la salida, que creo que es un sector que tuvo, como bien decíamos, tuvo un peso muy importante y que debe volver a tener ese peso y que la vivienda tiene que repuntar hacia arriba rápidamente. Uno de los sectores donde el paro más ha bajado, ha bajado en todos, excepto en agricultura, pero sobre todo donde más ha bajado es en el sector servicios, evidentemente, pero también en la construcción. Claro, evidentemente hay que reparar. Ahora mismo lo que estamos haciendo es reparar, lo que no estamos es construyendo. Hay que volver a construir, pero vendiendo. Joaquín. España es un país magnífico para vivir, tenemos que seguir trayendo gente de fuera, intentar precisamente a través de esas personas que vengan a consumir y generar nuevas demandas, crear empleo y, por supuesto, la vivienda es uno de ellos, igual que el sector servicios, que estamos viendo lo que es lo que está empezando de alguna manera a tirar como un efecto locomotora del resto y la industria, ¿no? Bueno, señores, pues así nos despedimos de este programa. Nos quedamos sin tiempo, lamentablemente, porque el tema da para mucho de sí, no solamente para esta media hora que dura este programa. Recuerden ustedes que cualquiera de las cosas que hemos dicho hoy aquí, pues las pueden cuestionar, las pueden poner en duda o todo lo contrario, nos pueden elogiar por lo que hemos dicho. En fin, ya saben que hay un correo electrónico en el que esperamos siempre sus mensajes, precisamente, para darnos su opinión sobre lo que tratamos cada programa. En el próximo espacio, en el siguiente programa, lo contestaremos. En fin, lo dicho, que pasen ustedes una feliz noche. Volvemos la semana que viene con Al Día en Economía. Buenas noches.